Por ejemplo, un dolor vesicular es bastante común que irradie al hombro derecho. Un dolor pleural es también bastante común que irradie al hombro. Un dolor de un cólico renal, por ejemplo, es bastante común que irradie hacia la zona de los genitales. Entonces la irradiación del dolor a veces nos permite discriminar de qué tipo de dolor estamos hablando. Otro punto importante es preguntarle al paciente qué cosas aumentan el dolor y qué cosas calman el dolor. Hay dolores que calman, por ejemplo, con el reposo. Hay dolores que calman con el vómito, hay dolores que calman con la evacuación intestinal. Entonces es importante, hay dolores que calman con la ingesta, por ejemplo el dolor de la úlcera. Entonces es importante preguntarle al paciente qué cosas le calman el dolor. Y también preguntarle qué cosas desencadenan el dolor. Por ejemplo, hay dolores desencadenados por el movimiento, por los cambios de posición, a veces por el ejercicio, por el frío, como ocurre por ejemplo con el dolor anginoso. También es muy importante desde el punto de vista del farmacéutico y farmacológico preguntarle al paciente si ha tomado algo para el dolor y qué resultado ha tenido con lo que tomó. O sea, a veces el paciente tomó algún antiinflamatorio y la respuesta puede haber sido satisfactoria, puede haber sido insatisfactoria o medianamente satisfactoria. Entonces, es importante preguntar si ha tomado algo para el dolor y qué respuesta ha tenido con los medicamentos que ha tomado. Eso más o menos es la semiología del dolor. Y le tendríamos que agregar dos cosas. Primero, la relación del dolor con el sueño. Un dolor que no te deja dormir y es un dolor bastante intenso y tenemos que pensar, por ejemplo, en dolores metastásicos, dolores que con el reposo no ceden. Y el otro punto es cuánto interfiere el dolor con las actividades cotidianas del paciente. Si puede hacer las tareas habituales, si puede trabajar, si puede viajar. Porque, bueno, nos da también una idea de hasta dónde el dolor es para ese paciente invalidante. En lo que respecta a los mecanismos neurológicos del dolor, no me voy a dedicar a hablar exhaustivamente, pero decir algunas cositas. Hay receptores periféricos del dolor y los receptores periféricos del dolor están ubicados en la piel y también en los órganos internos. Hay dos tipos de receptores. Hay unos receptores que tienen la capacidad de discriminar claramente la zona del dolor y tienen una alta potencialidad de localización del dolor. Y estos receptores están conectados con fibras mielínicas y mielinizadas, y hay otros dolores que son menos localizados o localizados con menos precisión, más difusos, con una sensación más bien de dolorimiento, de molestia, que es bastante más común en los dolores viscerales y que este tipo de dolor está conducido por fibras amielínicas. Sobre esos receptores del dolor actúan, o hay en el mismo receptor del dolor, hay lugares para que actúen otras sustancias, hay receptores de otras sustancias, por ejemplo receptores